Muy bien, hermanitos. Les decía yo que, que debemos de tener presente esa palabra Florida. Ese es lo que nos dice. A muchos de nosotros lo llegamos a encontrar como, la palabra Florida son los poemas. No. Aquí tiene relación con lo que yo les he dicho. El Neltilistli, que es el Neltilistli, mi experiencia. Para que yo sepa a qué huele esta tacita, de café, ¿no? Que yo lo beba, a qué huele yo ya debí de haber saboreado ese café. Ujú. En el poema, en el primer poema de Zipacli, para que yo comprenda a qué huele esa tierra mojada en las primeras lluvias, ya debí de haber, ¿verdad? Degustado ese olor, ese sabor de la tierrita mojada. Inclusive esa tierrita mojada tiene un elemento o tiene muchos elementos como lo de que ayer hablábamos del Chicomecoatl, de todas esas energías que vibran, todos los elementos que vibran en la tierra y eso se eleva a ese olorcito. ¿Sí? Entonces, para que lleguemos a entender y comprender la palabra Florida, necesitamos ya haber tenido una pequeña experiencia acerca de esta palabra Florida para que sea una palabra Florida, para que recordemos ese perfume, ¿no? Y entonces es totalmente diferente a la poesía que comúnmente encontramos, que decimos, pues Xochitlastoli es poema, ¿no? En sí no es así. En sí, el Xochitlactoli es el perfume realmente de la palabra que nosotros usemos para poder, para poder llegar a comprender. Ujú. Retomo nuevamente del Neltilis. Para que yo pueda decirles, es que miren, si hacen este ejercicio, tendrán estas experiencias, vibrarán con estas emociones, sentimientos y pensamientos. Pero si yo no lo he hecho, pues se me va a hacer difícil, pues decirle, háganlo. Y tiene un fin el del por qué hacer esas cosas, ¿no? Como el ejercicio que les decía de la lagartija, a lo mejor algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Decíamos, pedirle a las energías que a través de nosotros ellos puedan actuar. Ujú. Pero también nosotros debemos de hacer esa conciencia, de hacer ese trabajo con los guardianes que nosotros tengamos en el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa concepción, decimos, así lo hago, y como sea yo lo hago, ¿no? Y no es así. Necesitamos nosotros, necesitamos nosotros tener esa experiencia al momento de realizar. Ese es con el respecto de la palabra Xochitlactoli. Es recordar el perfume, es recordar esa experiencia. ¿Ah? Hay una frase que a nosotros nos enseñó un maestro de, en la secundaria español y pues cada rato nos lo repetía, eran los comparativos, ¿no? Las analogías, que decía, bueno, vamos a comparar lo que hay en la naturaleza con lo que tiene un ser humano, por ejemplo, ¿no? Que decía, tus ojos son como dos luceros que iluminan en mi oscuridad, ¿no? Pues sí, suena muy bonito, pero ¿hay realmente esa esencia de la palabra Florida? Para muchos quizás sí. Para mí yo lo sentía muy lejos de lo que debe de lo que significa la palabra Florida. Ujú. Ahora, tenemos la otra parte. No confundamos Xochitlactoli con Huehue, Tlactoli.
La palabra huehue, si ustedes saben lo que hemos visto en las clases, la palabra huehue es antiguo. La palabra huehue es sabio, ¿no? Es, es la sabiduría acumulada que nosotros hemos tenido, ¿no? Es la sabiduría que nosotros poco a poco lo vamos acumulando dentro del trabajo, ¿sí? Dentro del trabajo interior, ¿sí? Entonces, tlahtoli, palabra, la palabra antigua. Y este huevo es tlahtoli, precisamente son las frases. Son las experiencias que nos van compartiendo los abuelos a través de anécdotas, a través de cuentos que le llamamos nosotros, pero no son cuentos, son palabras antiguas, son las leyendas, ¿no? Lo que yo les decía, de ciertos cuentos, por ejemplo, yo les contaba el cuentito que tuvimos una clase sobre el gusanito valiente, ¿no? O el del burrito y su amigo, el burrito y su amigo, el cerdito, o el señor que no le tenía miedo a la muerte, ¿no? Que precisamente habla de esa persona, dice que había una pareja de personas. Este señor, pues soñaba todos los días. Ah, eso lo vimos cuando vimos los significados de los sueños para los náhuatl. Justamente este señor todos los días soñaba que se casaba o que iba en un transporte todo cerrado, todo oscuro, ¿no? Y que realmente ese transporte caminaba, sentía cómo vibraba, cómo caminaba, cómo avanzaba. Entonces, al momento de soñarlo esto, pues cada tercer día, ¿no? Era muy recurrente esta experiencia que tenía en los sueños. El significado de esos dos sueños, pues era el de, te vas a morir, ¿no? Te vas a morir. El que hecho de que se consume la boda, se consume el tiempo de casarse, se consume, se logra. Y entonces le dice precisamente a su esposa, le dice, mañana me preparas mis taquitos o mis memelitas, lo que tengas que prepararme. Me voy a ir a visitar al compadre a que me lea pues mi suerte, como decimos nosotros, ¿no? Que me lea mi camino, mi sendero existencial. Con los maicitos, ¿se acuerdan de los maicitos? Con las barajas, con la lectura de la vela y el fuego. Entonces llegó con su compadre y pues le pidió eso. Le dice, no, pues es que tengo esto y estos sueños. Pues sí, no te preocupes. Su compadre le dice a su comadre, pues ¿sabes qué? Mata a la gallina más gorda que tengas, porque vamos a convivir con el compadre, ¿no? Y entonces hacen toda esta búsqueda de información que le pedía su compadre y le dijo, no, todo apunta a que a usted le queda un mes de vida, con lo que acabo de ver. Tanto con el abuelito fuego, tanto como con los maicitos, con la baraja y con la lectura de la vela. Y entonces el señor dijo, no, pues sí, no hay problema. El chiste que bebieron, comieron, al día siguiente se vino el señor a su casa y le comentó a su esposa, ¿sabes qué? Me dijo el compadre que me queda un mes de vida. Y bueno, le dice, viejo, pues está sano, no sé qué te pueda pasar. Dice, sí, pero pues yo creo que se habrá equivocado, ¿no? Y pasan los días y llega el día precisamente esperado, era un día domingo. Y le dice, hoy, el día de hoy, mujer, yo no voy a ir a ningún lado. Yo quiero que me prepares la mejor comida que puedas preparar. Yo no voy a trabajar, ya tendí mi hamaca, pues yo voy a trabajar. Dice, no voy a trabajar, voy a estar acostadito en mi hamaca. Es más, tráeme un refresco. O tráeme mi caguama, que voy a estar disfrutando del día de hoy, ¿no? Entonces, pues ya pasó el mediodía, ya comió, dice, no, pues todo bien, ya falta poco para atardecer, ¿no? Y en ese momento
Y en ese momento dice que este señor le dice a su esposa, oye, ¿por qué no les das de comer a los puerquitos, a los marranitos que tenemos amarrado ahí en el corral? Es que a nosotros nos citaron, dice, a nosotras nos citaron las señoras, pues en la comisaría que tenemos que Sasha, hacer un trabajo Sasha, como mujeres, precisamente, de la comunidad, ¿no? Y entonces le dijo, pues, vamos, así, pues vete, dice, yo me quedo. Sabes que el día de hoy no voy a salir ni ningún lado. Ya le doy de comer a tus puerquitos. Va a traer la bandejita de maíz y al momento de caminar, pues, ya estaba medio mareadito, ¿no? Venía caminando, venía moviendo este maíz. Pero los puerquitos cuando escuchan el maíz empiezan a jalonear, ya tienen hambre. Se va acercando a esta granjita donde hicieron la casita de los puerquitos, era de teja. En ese momento se desprende una teja y le da precisamente en la sien y se cae. Y ahí queda muerto. Cuando llega su esposa, lo ve, pues está tirado, se ahogó, se murió, ¿no? Por el golpe que le dieron. Entonces, a todo esto, a toda esta pequeña anécdota, este pequeño cuentito, nos dice, y a mí me lo contaban, cuando te toca morir, te toca, aunque te quites, te toca. Cuando no te toca, aunque te pongas. Y eso es un hecho, ¿no? A veces hay personas que han sufrido accidentes muy lamentables y salen ilesos, salen sin ninguna fractura. Y hay personas que un simple resbalón en su casa se resbalan en el baño y con eso se mueren, ¿no? A esto se le llama huehuetlactoli. Y los abuelitos te van a decir, oyes, ten cuidado, no te vaya a pasar como el señor que no creía en la muerte, que no creía que iba a morir, ¿no? Entonces, a todo esto dice, cuídate, hazle caso a tus sueños, hazle caso a los consejos de los demás. Tal vez eso te pueda ayudar a alargar un poquito tu vida, ¿no? Entonces, esa es la palabra, el huehuetlactoli. Son palabras, como tú dices, tlactoli, palabra, que nos ayuda, que es tan antigua, que es un hecho que sucede así. Son verdades experimentadas. A todo esto nosotros podemos crear nuestro huehuetlactoli a través de estas anécdotas. Y podemos nosotros dar enseñanza, dar esa palabra antigua a través de nuestra experiencia. Muchos de nosotros tenemos grandes experiencias, anécdotas, pero esas anécdotas los podemos convertir, anécdotas de nosotros que los vivimos, pero los podemos convertir en pequeños cuentos, compartiéndolo en tercera persona, lo que les decían en las otras clases. Dicen que así le pasó a una persona y empieza a contarlo detalladamente. Pues sí, ¿por qué lo cuenta detalladamente? Porque pues, realmente lo que pues, le pasó, lo vivió, ¿no? Entonces a todo esto se refiere el huehuetla, la palabra antigua. Posiblemente podemos encontrar en alguno de los libros que escribieron los frailes, ¿no? De Garibay, de Sagún, no me acuerdo bien, son otros dos, que de igual manera rescataron, dijeron la palabra antigua. Pero claro, pues esa era la palabra antigua o el huehuetlactoli de los abuelos. Pero nosotros podemos crear el huehuetlactoli, ¿sí? ¿Cómo para qué? Pues para dar consejo. ¿Cómo para qué? Como para compartir tu experiencia. Por eso la palabra huehue es tan importante que luego cuando ya cumplimos los 52 años, nos dicen, ¿no? Pues sí es un huehue, decimos ya es un abuelo, ¿sí? Pero la palabra huehue va mucho más allá.
es tener la sabiduría, es tener la experiencia. La palabra huehue es el cúmulo de experiencias que nosotros tenemos y lo ponemos a la disposición de los demás. ¿Sí? Bueno, aclarado estas preguntas, el día de hoy ya tenemos dos poemas, ¿no? Uno les compartimos el día de ayer, el otro el día de hoy, y mañana en la mañana les estaría yo compartiendo el poema de Cali. Zipacli, este primer poema está dedicado a Tonacatecuzli y a Tonacasi, a los regentes. Ahora no le escribimos poema al tonal, o sea, la energía que está vibrando, sino que le vamos escribiendo su poema al regente. ¿Y por qué al regente? Bueno, porque este regente lo empodera al tonali, pues están juntos, ¿no? Son como esa parte de la energía vibrante que nosotros estamos trabajando, ¿no? La palabra Florida. Por eso les ponía yo aquí Zipactli, Tonacasihuatl, Tonacate, la energía masculina y la energía femenina. Esas son dos energías primigenias que necesitamos para desarrollar la creatividad, ¿sí? Sin creatividad, sin dos estas energías, no hay vida. Ujú. Lo mismo resulta para dar un nuevo ser humano, como un hijo, como una hija. Se necesita un hombre y una mujer. No puede ser un hombre y un hombre, ni una mujer y una mujer. Tiene que estar en forma. Y para desarrollar esta creatividad, necesitamos potencializar estas dos energías vibrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la palabra Florida le debemos de dar un toque femenino. Y a todo esto, no quiere decir que andemos muy afeminados, no. Es la misma energía que vibra dentro de nosotros y ello nos ayuda, ¿sí? Por ejemplo, la primera frase tenemos, Tehtecuini Ipan Notlacayo. Hasta aquí. Tehtecuini, vibra, siente, ¿no? Que o palpita mi cuerpo. ¿Por qué palpita mi cuerpo? Porque está activo, porque las células siguen trabajando día y noche, porque mi corazón sigue palpitando día y noche, porque mi estomaguito sigue trabajando, aunque sea de noche, él sigue trabajando el estómago, porque los pulmones siguen trabajando, seguimos respirando, porque nuestras células del cerebro, nuestras neuronas, siguen conectando, siguen conectando y colectando información que cuando soñamos. Por eso es tan importante, por eso dice Testecuini y Panotlacayo, palpitan o vibran en mi cuerpo. ¿Qué es lo que vibran? Pues todo eso que me hace sentir vivo, las hace sentir vivas, pero también nos habla de que estamos viviendo en estos dos mundos, en el día y en la noche, a pesar que decimos que es una práctica de nuestra primera muerte. Hay cosas que soñamos en este viaje a Mictlán que son tan vívidos, ojo, son tan vívidos. Otra cosa, llegamos a amanecer con moretones, con rasguños, ¿sí? Y a eso todo, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que nosotros realmente vivimos en ese sueño, ¿sí? Vivimos en ese sueño. Ahora dice, Juan Noyoltona, Itlamatiquiahuan Nocoloa, Itlamatiquiagua. ¿Qué es Itlamatiquiagua?
la sabiduría. Tlamati, cosas que saben mis ancestros, cosas que ellos tienen mis ancestros. Dice, palpitan en mi cuerpo y en mi espíritu, cosas que saben mis ancestros, no colua, mis ancestros. Hay cosas que saben nuestros ancestros. Pero ¿por qué vibran en nuestro corazón, en nuestro pulmón, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en todo nuestro cuerpo? Porque traemos los genes, ¿sí? Aquí está hablando de manera general que en lo espiritual, que en lo físico, estamos muy bien empoderados. Tenemos ese conocimiento. Dice, palpitan en mi cuerpo y espíritu la sabiduría de mis ancestros. Estoy haciendo una declaración. Estoy diciendo que soy un producto de mis ancestros, que yo traigo su sabiduría. Quizá podamos decir, "Ah, pues si yo no conocí a mi abuelo, pues mi abuelita, no, pues no sé ni quién fue. Yo crecí con mis tíos". Podemos decir de esa manera, pero no nos limitemos, no nos limitemos tan solo a este plano, ¿no? Es que hay todo un mundo que debemos de explorar. Aquí lo tenemos, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en nuestros genes, inclusive en el color que tenemos de nuestra piel. Sí. Eso nos da identidad, eso nos da Ishli, in Ishli, in Yolor, que dice León Portillo. Eso es lo que nos da nuestra identidad. Eso es lo que nosotros mostramos, lo que sentimos también, ¿no? Un rostro, un ejemplo. Yo soy un Ishli, mi rostro, tú te puedes reflejar en mi rostro. ¿Por qué? Porque intento, porque no podemos decir, no, yo vivo en la impecabilidad del totecayo. Es una vil mentira. Es una vil mentira eso. Sabemos de nuestras cualidades, pero también sabemos de nuestras debilidades, si los queremos ver de esa manera. Por eso es que nos convertimos en ese guerreros de la guerra florida. Una lucha interna por trabajar, pero no una lucha interna de obligarnos, no, lo que dice aquí. Debemos ser conscientes que traemos esos genes tan antiguos. ¿Y por qué habla así la primera frase? Porque son las energías primigenias. Que no olvidemos nuestras energías primigenias, que no olvidemos nuestros ancestros y nuestras raíces. Es lo que dice la primera frase. ¿Sí? Dice, ni Weistok, ni Tonacatecur. La palabra ni Weistok es una palabra mucho más elevada, ¿no? Cuando decimos ni Weistok, dice, soy gigante, pero no en tamaño, en volumen. No. Es autorreconocerte, es autovalorarte, es declararte a ti mismo que realmente eres una energía sagrada, como decimos, Titeotzi, ¿no? Juan y Teotzi. Yo soy una energía sagrada. Cuando yo hago esta declaración de la energía sagrada, automáticamente le estoy diciendo a mi mente, mi corazón, para que vaya creando emociones, mi cuerpo, todo mi ser, todos mis órganos internos, como el hígado, como el estómago, como los pulmones, como los intestinos, como nuestras células de nuestra sangre y de todo, que se potencialicen, que nos ayuden a ser creativos. Dice, ni Weistok ni Tonacatec. Soy grande, soy energía masculina, soy gigante, soy energía masculina. Eso nos autodenomina
Aquí somos guerreros y guerreras, siendo mujeres, ¿no? Ni Tonacasiguatl, soy energía femenina, ¿no? Y eso, tanto como hombres y como mujeres, tenemos estas dos energías. Necesitamos unirlas, necesitamos alimentar, necesitamos declararlas que tenemos. Pony, ¿qué es pony? Florece. Xochitlayecchihual. Esta palabra es muy hermosa. Xoch. La palabra xoch es flor. Tla. La palabra tla. Tla son cosas. Yec, chihuahua. Dice, florecen cosas hermosas que hacemos. Primero nos dice, tú eres grande como la energía masculina. Tú eres o yo soy energía femenina. Florezco, florezco cosas hermosas al hacer, al hacer todas esas. ¿Qué estoy diciendo? Dice, soy gigante, energía masculina, energía femenina. Florecen flores exóticas en mi existir perfumado. Es como que esa frase, ese verso, es como que una aproximación que yo pude encontrar en el español, en mi pobre español castellano mexicano. Sí, pero realmente nos dice que nosotros como energía femenina y energía masculina somos creadores de cosas muy hermosas, de cosas muy perfumadas, de cosas súper, súper, súper hermosas, súper exóticas, totalmente diferentes. ¿Que lo podemos lograr? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos solo con lo que nosotros sabemos hacer o hemos aprendido a hacer? ¿Por qué no nos, por qué no nos atrevemos a hacer la diferencia? ¿Saben por qué? Regresamos nuevamente a ese mismo punto que siempre hemos estado reflexionando, digo yo. A que el sistema no quiere que nosotros despertemos de ese letargo en la que nos ha mantenido desde que nuestros abuelos les impusieron muchas cosas, ¿sí? A ellos les importa más tenernos entretenidos con esto, tenernos entretenidos viendo películas, tenernos entretenidos diciendo, los pueblos originarios están en peligro de extinción porque no tienen una escritura propia, porque solo lo tienen que retomar de la escritura del español, porque el español castellano, ¿no? De la Real Academia Mexicana, porque ya hay, es más rico, ¿no es cierto? Aquí en este palabra Florida yo intento, por eso quise compartirles el por qué así. Yo intento decirles a ustedes cuán poderosos son, cuán fuertes, cuán creativos, qué tanto somos grandes en pensamiento, en sentimiento, ¿no? Entonces, dice aquí, Yecchihualme Painyolo Ahuiyac, flores exóticas en mi existir perfumado. Ay, caramba, cómo voy a ser una persona perfumada? Eso lo vamos a ir aplicando en nuestro existir. Eso lo vamos a ir aplicando cuando nosotros lleguemos a aprender que tenemos muchos regalos que dar,
que cada uno de nosotros somos tan ricos, tan abundantes, somos un gran sustento inagotable cuando aceptemos que podremos hacer cosas diferentes, que creemos que son insignificantes. ¿Saben cuáles son? Como el hecho de saludar. Tanestili no ignitzin. Esa simple frasecita. No te estoy diciendo buenos días. Te estoy diciendo, se te presenta el día de hoy una nueva oportunidad de, ahí donde están los dos puntitos. ¿De qué? De ser feliz, de amar, de respetar, de comprender, de ser empático, pero también de ser malvado, de sembrar odio, de sembrar rencor, de solamente estar buscando lo que me dijo la otra persona para empezar a atacarlo, ¿sí? Porque hay ese tipo de personas. Solo te están viendo tu defecto y ahí vamos con todo. Vamos a atacar. Y no te ven la otra parte de las cualidades. No hay quien sí, mi honorable hermano, ¿sí? O de honorable, de honrar. ¿Qué es honrar para los pueblos náhuatl? ¿Qué es honrar? Honrar es lo poco o mucho que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí, que hay en mi bolsillo, que hay en mi corazón, en mis emociones, que lo que tengo de material, que yo lo que tengo de libros en PDF, de lo que yo tengo libros quizá en físico, de una hermanita, lo estoy leyendo, te lo ofrendo, te lo ofrendo. Eso habla de honra, eso habla de respetarte, ¿sí? En realmente ser eso. ¿Por qué? Porque precisamente es el perfume que tú das, ¿no? El hecho de que te diga esa palabra lleva el perfume mío, porque me sale de mi emoción. Ni mis lazo, yo te amo, ¿no? Pero no te amo, puedes amar a tu hermano, a tu mamá, a tu amigo, a tu compañero, a tu compañera. Eso no quiere decir que te esté diciendo una propuesta comprometedora, ¿no? Entonces, ese es el perfume que va a llevar. El hecho que digan, esta palabra es de fulano, que reconozcan la esencia que tú estás dando, que digan, ese perfume es de tal persona. Decía un compañero, muy recientemente, uno de los cuentitos que a mí me contaron, ya apareció. Alguien más ya lo escribió, le modificó poquito, pero lleva la esencia. Y me dice un hermanito, oye, ese hermanito, ese cuento es tuyo, ¿eh? Tú el que lo contaste, le digo. No es mío. A mí me lo contaron. Yo lo conté de manera oral, está en el Facebook. En el Facebook lo conté y en un pequeño video corto, que eran como 5 minutitos de ese cuentito. Del niño que emigran sus papás a los campos de cultivo en los estados del norte. Ajá. Del niño que quería comprarle un regalo a su abuelito y que pierde en el camino, en el río, sus moneditas, sus ahorros, y al final regresa llorando con su abuelito y le dice, oye, abuelito, perdí el dinero, no les pude comprar flores, no les pude comprar vestido y sombrero. Y le dice, no te preocupes, el mejor regalo para nosotros eres tú, que seas un niño bueno, trabajador, honrado, ¿verdad? Todos esos, para nosotros ese es el mejor regalo. Lo material sí te pueden traer esto y esto y esto, pero su comportamiento es otro, ¿no?
Entonces, que el perfume que ustedes den, que el regalo que ustedes den lleve su perfume. Vaya, como decimos, que lleve tu sello personal. Con estos poemas, una hermanita me decía, tenga cuidado. Esos poemas alguien los puede compilar y los puede editar y los puede publicar como suyos. Le digo, sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo soy, pero no lo digo con ego ni con soberbia, no. Humildemente le digo, yo soy la fuente de esa creación, de ese crear, ese fuente inagotable. Él podrá compilar ese libro y ahí lo tiene. Inclusive los pocos que, no, que me conocen, así, es de fulano de tal, esos poemas son de fulano de tal. Yo sé que escribe de esa manera, ¿no? Entonces, por eso nos habla, dice que ese perfume en su existir. De ustedes depende que sea miel o que sea hiel lo que deja en ese camino. No Noishhuetzquilhuan, Quinapaloa, Moyolo. Mis sonrisas abrazan tu corazón. Pero cuando nosotros sonreímos, fruncimos varios músculos de nuestro rostro. Y cuando vamos en la calle, yo me he dado cuenta, voy caminando y voy sonriendo. ¿Qué tal? A veces ni los conozco. ¿Qué tal? Y por inercia algunos me saludan, me sonríen, pero algunos se ven entre ellos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué, hermanito? Porque esta sociedad que, en la que estamos viviendo ya no se acostumbra a eso. Que si tú le sonríes, tú ya quieres otra cosa con esa persona. O que se anda sonriendo, ¿no? Pues de cuál fumaste, ¿no? Estás en tu avionazo, dicen ellos. No es así. Y no tan solo es, no es sonriendo, no. Es alegrarle a lo mejor la vida a alguien más. Porque no sabemos cómo están viviendo los demás. Una frase, con una frase amable, con un saludo, ¿sí? Todo eso es básico. ¿Por qué abraza tu corazón? Porque abrazan tus emociones. Lo que menos queremos es más odio, más rencor, más venganza, ¿no? Porque tenemos a muchos a nuestro alrededor que solo eso están buscando. Dice Juan Motlamachilis Chipawa Ken Mosh. Y dice, mis sonrisas abrazan tu corazón y tus pensamientos puros, limpios como las nubes. O sea, mis sonrisas abrazan a tu corazón, pero también abrazan tus pensamientos limpios como las nubes. Ojo, las nubes. Estos pensamientos, al ser muy limpios por las nubes, tienen que haber trabajado Tonatiu, Chalchivitlicue, Tlali, Yeyecas, Tepeyolotl. 5 energías. Y al hablar de Tonatiu, es que tus pensamientos son de conocimiento, son de empatía, son de disciplina tus pensamientos. De hecho, el chivitlicue, que se evapora para formar la nube. Ah, que tus pensamientos siempre están enfocados en ir fluyendo. Sí, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar obstáculos, pero lo que nos enseña es ir fluyendo, es lo que nos enseña precisamente el chivitlicue, ¿no? Tepeyolosli, Tepeyolosli, que nuestros pensamientos tengamos en el pensamiento, en el sentimiento, de que somos espejo y nos reflejamos en todo. Ajá. Que tenemos comunicación en todo. Y si yo, pues, voy sembrando odio, voy sembrando desconfianza, voy sembrando venganza, pues es lo que voy a ir cosechando, ¿no?
al ser como el aire, que participa para formar la nube. Pues el aire es fresco. El aire es el que verdaderamente sirve a los demás, ¿sí? Porque el aire no nos ha cobrado ni un solo centavo. Vive con nosotros toda nuestra vida. Ahí está vibrando. Pero claro, nosotros a veces somos ciegos o nos hacemos los ciegos y pues no sabemos qué tan importante el que esté ahí. Y se dan cuenta, entonces desde esa perspectiva que nosotros encontrar, podemos encontrar esto de Ahuyak, que Moshli precisamente es ese, la nube. Mamoshinacho tonequiliswa. Acuérdense, Shinacho, son semillas selectas. Y nos dice eso, que la semilla selecta que cada uno de nosotros tenemos se multiplique, se replique. Pero ¿cuál sería ese Shinashli? Nequilisli, que nuestros amores, que nuestros quereres, desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde lo espiritual, se multipliquen. Tlen, Kentlaloxin, que se multipliquen todo eso, lo que amamos, para que seamos como el chalo, como el licor que bebe la tierra, para que fertilicemos a muchos, porque somos energía primigenia, ¿no? Que se multipliquen nuestros amores como el fertilizador de la vida. Fertiliza nuestro honorable madrecita tierra amorosa. Tlaloptzin, Kiatequia, Huancaltlitia, Totlalnantzin, Tenequini. Que nosotros seamos eso, que nosotros lo que hagamos, lo que compartamos, pues sea precisamente para multiplicar, para replicar. Y es lo que pide que seamos como esta energía sagrada de Tanacatecutli y Tanacasi. Entonces somos seres muy, seres muy sagrados, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, el de Yeyecatl, que es el viento, el aire. Su regente es Quetzalcóatl. También lo podemos encontrar como la serpiente hermosa, el que sirve con sabiduría y respeto. Fíjense, realmente el viento es el Quetzalcóatl, es el que sirve con sabiduría y con respeto. Ojo, con sabiduría y con respeto. Él pide respeto, también a nosotros nos respeta. ¿Por qué? Fíjense, el viento puede ser muy amoroso, ese viento fresco, que refresca donde estamos nosotros. Pero también puede ser tornado, también puede ser ese remolino que destruye, que puede venir ese yeyecas con la lluvia y hacer todo un desastre, ¿no? Por eso es que dice que el que sirve con sabiduría y con respeto, pero respeto para el que realmente merece, ¿no? Como decíamos, está bien, yo te honro, yo te respeto, pero no olvides que también soy un guerrero, ¿no? A lo cual estamos pidiendo, te respeto, respétame, porque no te confíes, yo también soy un guerrero. Y es que estamos hablando también de la energía dual, de la bondad y de la maldad. ¿Mm? No nos olvidemos que necesitamos las dos energías para vivir en armonía, como Xiuhtecutl. Bueno, esta parte del poema de Yeyecatl va mucho más personalizada a cada uno de nosotros. Ese de ser Quetzalcóatl, que es como un grado,
un nivel máximo al que podemos llegar. Imagínense que el viento, el aire, aun aunque estemos durmiendo, seguimos respirando, ¿no? Como hace ratito en el poema que les dije, seguimos vibrando, nuestro corazón sigue palpitando, está mandando sangre a todo nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a todo nuestro cuerpo. Y entonces, pues sigue vibrando, es imparable, al igual que el aire. Dice, Nimitznapaloa, Juan Nimitznemitia y Kamiek Mawiso. Te abrazo y te doy vida, con mucho honor y mucho respeto hacia ti. Sí. Y el convertirnos nosotros como ese viento, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes, llegamos a encontrar situaciones en nuestra vida que, ya sea por lo laboral, por el trabajo que tenemos, ¿no? A lo que nos dediquemos, ya sea por lo profesional, ya sea por lo económico, ya sea por lo emocional, por lo espiritual, ¿verdad? Ya sea por lo del alimenticio. No todo el tiempo estamos en esa armonía. A veces estamos desequilibrados, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí es eso, de que nosotros nos equilibremos en ese ámbito, en que nos podamos conectar con esa parte de vivir en armonía. ¿Por qué? Porque es difícil, pero no imposible vivir en esa armonía, ¿verdad? Dice, te abrazo y te doy vida con mucho honor y mucho respeto. Ujú. Xochahuiac, Xochahuiac, Partictlali, Ixconic, Cecelía, Moyolo, Guamoixco. Aroma a tierra mojada, así refresco tu corazón y tu rostro, ¿sí? Para muchos de nosotros, el olorcito a tierra mojada tiene un olor muy especial, muy delicioso, ¿sí? Que dice, nuestro rostro y nuestro corazón. En esta frase también nos habla de que nosotros seamos ese aire fresco, que refresquemos el rostro de alguien más. ¿De quién? De los arbolitos, de las flores, de los animalitos, de los que nos rodean. Ujú. ¿Sí? Toda esa parte nos debe de conllevar y llevar a encaminarnos a que podamos ser eso, ¿verdad? Ser aire fresco. Ujú. Refresco, dice tu corazón y tu rostro. Nehuatzi, ni topiltzin, ni masewal zapalewihkel, más que amo tinechishita, pamonemiliscayo, ishpopoyot. Yo soy el que sirve con honor y respeto. Soy el que trabaja para y por los demás, aunque no me agradezcan y no me vean en su existir ciego. Ojo, esto es realmente convertirte en Quetzal. El de dar siempre. Y a veces no debes de esperar la recompensa. Porque dice, algunos son ciegos. No ven el gran regalo que tú les estás dando o no ven el gran regalo que eres tú mismo. Pero no te preocupes. De los 1000 que tú des, que te agradezcan 10, con eso es suficiente. Porque tú vas haciendo esa diferencia entre esas personas y en lo que tú realmente eres, ¿no? Es eso. Y eso es lo que es el viento, es lo que es llegar. Muchos, les decía yo, creemos que por derecho divino
El aire es nuestro, hasta lo contaminamos, hasta quemamos cerros. Pero para algunos de nosotros sí, la socamate no tan sigue. Te agradezco. ¿Y qué estoy haciendo para que ese aire sea puro donde yo vivo? ¿Y qué estoy haciendo al ser servido? Ser topiltzin es eso, servir a los demás. Entre más grados académicos tengas, entre más alto sea tu puesto jerárquico en el trabajo, en tu profesión, pues debe ser más humilde, ¿no? El que sirve, decía una persona muy especial para mí, el que no sirve, no sirve para la vida. Venimos a eso, a servir, a cambiar algo, ¿no? Muy bien. Entonces dice, Coactitlacati nimitzelia ika nemilistli huanguactimiki, nimitznahuatia pain tlalticpactli ika se yelsi sihuilistli. Cuando naces, te recibo con amor, y cuando mueres, te despido de esta tierra con aquí me faltó, con un suspiro, ¿no? Y ahí está claro, ¿sí? Ahí está clarísimo esa parte. Cuando yo te reciba en algún lugar, yo te voy a recibir con amor y con respeto. Y cuando te vayas, me despediré de ti con esa nostalgia quizá de que disfruté este momento, un día, 2 días que convivimos, híjole, pues sí, pero tiene que seguir este sendero, este camino, ¿no? Es lo que nos dice. Y hagamos entonces, cada uno de nosotros al convertirnos en Quetzalcóatl, que donde vayamos, dejemos ese perfume que digo, ¿no? Ojalá venga nuevamente, pues, ¿verdad? Para aprovechar más de su conocimiento, para aprovechar más de su palabra, ¿no? Su palabra florida. Iconic neki shinemi no iknitzin xitlapaleui. Dice, así quiero que vivas, mi honorable hermanito. Ayuda. Juan Shimokawili mamitzpaleuica. Ayuda. Y déjate que te ayude. Es una ley universal, hermano. Ayuda, pero también deja que te ayude. ¿Qué quiere decir? Que tú no eres indispensable en esta vida. Que así como tú ayudas, habrá quien ayude. Entonces no te vuelvas soberbio, ni con ego digas yo soy. No, eso te va a recordar que debes de ser humilde. Otra cosa, nos dice que debemos de hacer fluir la energía, ¿no? Jamás digan, no, pues es que te quiero regalar, espero que te guste. No, 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 sí, bienvenido. Pero jamás le digas, no, pues no me gusta, no me lo des, no lo voy a usar. No, o no lo quiero, o quédatelo y vi que no tienes. Mejor, no, sí, bienvenido. Quizás si es algo material, a mí no me sirve, pero a la otra persona le sirve y estoy haciendo fluir la energía. Para que esa energía abundante se genere más, tiene que fluir, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Shinemi Kenyeyekat, Sesek, vive como el aire fresco. Sé tú el aire fresco. Al ser aire fresco, a muchos les vas a agradar y a muchos les vas a desagradar. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma concepción, pero vamos a comprender, ¿no? Chipawak, limpio, puro, muéstrate tal como eres. No necesitas imitar a alguien más, no necesitas mostrarte de una u otra forma solo por ser aceptado. No, tal como eres, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ponerme más máscaras de las que ya me he puesto?
Tlapalewi Nemilisiani Ken Xochahuya, ¿no? Dispuesto a servir como el perfume de las flores. Ser dispuesto a servir. Si puedo ayudar, adelante. Y si no, pues también es ser sincero. No, no puedo, eso no. Lo que les decía. No, pues si queremos que nos diga, que nos ayude en esto. No, pues si no lo sé, ¿cómo voy a poder ayudar? Si yo sé que no voy a poder, tampoco les voy a engañar. Ah, sí, sí lo voy a hacer, ándale. Si no lo sé, ¿para qué? ¿No? En este tipo de palabra florida, termino con esto, utilizamos mucho los sustantivos, los sustantivos abstractos, ¿sí? Los sustantivos abstractos son los que no podemos tocar, como que la palabra neki es amor, ¿no? ¿Qué es la palabra neki? Amor, ¿no? También es querer, ¿no? Tlazotla. Y estos son verbos, que es amar. Ujú. Huetzca, que es reír, ¿verdad? Reír es la palabra reír. Tenemos otro para la otra, choca, que es llorar. Ahora, ¿cómo vamos a convertir estos verbos a sustantivos abstractos? Vamos a utilizar la partícula lis. La partícula lis en sí, la sola partícula no tiene ningún significado, ningún sentido. Cuando se aglutina, sí, ya le da otro sentido a la palabra completa. La partícula lis es la marca de lo abstracto, ¿sí? Tli es la marca del sustantivo, pero en la poesía se utiliza esto, el tli, como el tlitl, o tletl en la otra variante, que es fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego es el transmutador, el que cambia todo. Y todas estas palabras de sustantivos abstractos tienen la función de cambiar el pensamiento, el sentimiento y el vibrar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convertir neki? No es naki, neki, neki, permíteme, neki. Es amor, ¿no? Para decir, por ejemplo, ¿sí? Nekilistli, ¿no? Nekilistli, pues es esa parte de querer, ¿no? El amar. Tenemos, tenemos aquí la otra palabra, es mucho más profundo, la softlalistli, que es, permíteme, son estas dos que venimos encontrando como variantes, ¿no? En este otro es mucho más fácil que el de Huetzca, para que lo convirtamos como risa. Y Huetzcalistli, risas, ¿no? Huetzcalistli, risas. Para que lo podamos utilizarlo para en una palabra florida, tenemos que hacerlo de esa manera. Y choca, para decir en vez de llorar, llanto, chocalistli. Ujú. Chocalistli como llanto. ¿Ah? Entonces, todas estas palabras tenemos que irlos transformando de esa manera para poder seguir escribiendo la palabra florida. Sin olvidarnos que precisamente esta palabra florida
nos va a ayudar a hacer que todo lo podamos compartir, pero al momento de compartir, que lleve esa esencia de la palabra, el perfume de la palabra, ¿sí? Tal vez ahorita lo hice de manera muy rápida estas palabritas, pero recuerden que el día de mañana nos toca náhuatl básico los lunes. Vamos a hablar precisamente de todas esos sustantivos abstractos que podemos utilizarlo en un poema, ¿sí? En un poema. Bueno, hermanitos, no sé si quisieran compartir algo o a lo mejor tienen alguna duda y pues de mi parte sería todo por el día de hoy, eh, compartiéndoles un poco de la palabra Florida y pues ojalá empiecen también ustedes a escribir algunas frases y podamos seguir adelante. Sí, hermanita Guadalupe. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo me confundí, maestro, en la palabra nequi dijo que es amar y nequilistli amor, Ujú. ¿sí? En Y, este caso, y tlazotla, Tlazotlalistli es amar, ¿no? ajá, Tlazotlalistli es amar. Y Tlazotla, pues es amar, pero ya la palabra Tlazotlalistli la completamos para poder utilizarlo ya en una poesía, en un xochitlactoli. Ajá. La Listli ya nos dice que ya no tan solo se refiere a amar, sino que engloba a todo ese acción de amar con el corazón, amar con la palabra, amar con el pensamiento, ¿no? Y la palabra tlazotla, pues es amar, ¿no? Si podemos, ni mis tlazotla, dice yo te amo, pero es muy vago, en qué ámbito se te ama? Como hermano, como hermana, como, como mamá, como abuelita, como abuelito, ¿cómo te ama? Entonces, cuando le ponemos tlazotlaliste a amar, pero te está diciendo algo abstracto que es en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos se te ama, tlazotlaliste. Neki, neki es amor o también es querer, ¿sí? Para algunos, la palabra neki es querer, ¿sí? En algunas variantes, querer. Entonces, neki pues puede ser amor, ¿no? Para hacer la frase, ni mis neki, por ejemplo. Ni mis neki, yo te quiero. Ujú. ¿Sí? Entonces, es como vamos a ir formando estas palabritas y ir haciendo nuestras pequeñas frases. Ujú. ¿Sí, hermanita? sí, Bueno, gracias, sí, gracias. entonces, hasta aquí llegamos apenas con el de Yejeca. Imagínense en otro espacio que podamos leer ya el de Kahli, el de Cuaspali, el de Coat y de todos los demás. De ahí que vamos a hacer un concentrado y empezar precisamente a armar nuestro librito. Puede ser en digital o editar a lo mejor unos 10 libritos para tenerlo en papel. No lo sé, pero tenemos que tener esa palabra florida e irlo compartiendo con todos ustedes, ¿no? Bueno, ajá. Dice la señal de la I con I suena como una sola. No lo entendí. Si no lo pudiera compartir, hermanita Esteleti. No, lo que no entendí que es
Sí, Temasiani, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Sí, lo que pasa es que veo que hay palabras, déjame la encuentro. Ok, por ejemplo, como la kiatequia, pero se escribe kiatequilla. Ajá, entonces veo que esa unión de I con Y, usted la pronuncia como una sola I, siempre que se encuentran así, es una sola I. Ujú. Sí, como que se alarga un poquito, kiatequía. Kia. Ajá. Ah, Sí. ok. Sí, esa Es era mi duda. como el alargar de esa Tlazocamati. letra. Sí, hermanito. Sí, Sí. Tlazocamati. ¿Qué más, qué más? Bueno, Tema. pues hermanitos, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y pues escuchar esto, que vamos aprendiendo poco a poquito con la palabra Florida. Y pues nos vemos mañana para enfocarnos solamente a la gramática de cómo ir haciendo nuestras frases, ¿no? Nuestros pequeños pininos ya para la palabra Florida. Shimo se ubican. Timo se ubica, maestro. Buenas noches. Buenas Que a todos. Mosla, buenas noches, hermanito. Tlazocamati, maestro. ¿Qué más? Temasiani. Aquí sí. Sokamati mi. Tlazocamati, Temasiani. ¿Qué más? Y noche no yolo, te